Cerrando este tema, entonces, quiero aprovechar para hablar de algo que va en conexidad con el punto, y es la legislación inclusiva. Hace poco en el escritorio hablamos un poco de esto, pero en el tema de los derechos sexuales. Lo hablamos con la doctora Ana María, que nos comentaba que las personas que tienen alguna discapacidad cognitiva, por ejemplo, aún así pueden hacer uso de su sexualidad, pueden decidir sobre su sexualidad libremente. Pero no quisiera de pronto quedarnos en la sexualidad, sino abrirlo a todos los ámbitos de lo que es ser persona. Así que me gustaría preguntarle cómo se puede reducir esa brecha entre la protección de los derechos humanos y las personas en situación de discapacidad, que a veces hay una distancia considerable entre esa protección y este tipo de personas que finalmente merecen un cuidado en temas de derechos humanos. Bueno, yo te quiero hacer o pedir algo. Vuélveme a hacer la pregunta, pero con los ojos cerrados. Con los ojos cerrados. ¿Sí? ¿Pero por qué? Cierre los ojos y hágame la pregunta. Bueno, esto no estaba ensayado, personas del mundo exterior. Pero bien cerrados. Bien cerrados. ¿Cómo se puede reducir la brecha entre la protección de los derechos humanos y las personas con discapacidad? Ya, ¿los puedo abrir? Claro. Por favor. Claro. Acabaste de hablar como una persona en condición de ceguera. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo se puede reducir la brecha? Pues dejando atrás las barreras actitudinales, ¿sí? Porque imagínate que en la Universidad de Santander UDES, la biblioteca únicamente tuviera libros en lectura braille. Inmediatamente, quienes no leemos la lectura braille, ¿Quedaríamos excluidos? no, estaríamos en una condición de discapacidad, porque no tenemos la capacidad de poder leer y poder acceder a ese derecho. Eso mismo está pasando con las personas con discapacidad. Se presentan las condiciones, lastimosamente, por las barreras de quien no está en esa condición de minoría. Entonces, la brecha solamente se puede dejar a un lado con la actitud. Si tú, y muchas personas nos va a pasar, si me llega al consultorio jurídico, por ejemplo, a una tienda que venda ropa, la persona con discapacidad y su acompañante, lastimosamente, ¿a quién nos dirigimos? Al acompañante, ¿sí? Porque tenemos una falsa creencia por falta de empatía y porque no me quiero esforzar de ponerme en los zapatos de esa persona y simplemente no me dirijo a ella y la incapacito, dejo a todo un lado su nivel de capacidad, su voluntad y lo que él quiere. Entonces, eso, gracias a Dios, lo entendió también la Corte Constitucional, sí, y por eso ya hubo un capítulo cerrado que fue los procesos de interdicción. Claro. Porque es que lastimosamente con esos procesos de interdicción que decía, no, usted no es capaz para nada. Exacto. Y le quitaba toda la capacidad que tenía la persona. Entonces, en ese orden de ideas, la Corte también entendió que todos tenemos un cierto nivel de capacidad. Y ya no existe, ¿sí?, la figura de interdicción. Y ya no existe. ¿Por qué? Porque tuvo que generarse una lucha, Luis, porque es que además, lastimosamente, los derechos humanos y los derechos fundamentales no es porque hoy me desperté y ya digo, ay no, hoy necesito este derecho, no, es porque ha sido a través de luchas. Wow. Y ha sido luchas ¿de quién? De claro, quien ha sufrido esa necesidad y quien ha promovido también. Por ejemplo, en el tema de las personas con discapacidad, a mí me gusta, por supuesto, los derechos humanos. Sí. Y una de las convenciones que más me gustan es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, sí, porque es que ellos tienen un lema que es el deber ser, que dice, nada con nosotros sin sobre nosotros. Entonces, ¿cómo usted va a llegar, perdóneme, a generar, a pensar qué es lo que quiere la persona y qué es lo mejor para la persona si yo no me
pongo a sentarme, a generar empatía, a también acompañarlo en este proceso y decirle, venga, ¿usted qué necesita? Claro. ¿Usted cómo realmente cree que siente materializados sus derechos? Y no lo hacemos por falta de empatía muchas veces. Por falta de empatía y porque lastimosamente lo queremos hacer todo a la fácil, ¿sí? Sí. Mire, no tiene nada que ver con el tema, pero nosotros hemos venido de un conflicto que es el conflicto por el COVID-19. ¿En qué sentido, Tatiana? Me preguntarás. Sí, sí. En el sentido que como no supimos responder a algo que no estaba en nuestra cotidianidad, ¿qué empezamos a hacer? A sacar lo animal de nosotros, ¿sí? Rechazando al personal de la salud, amenazando contra su vida, contra su dignidad. Así fue. Que si alguien estornudaba, pues Dios mío, ya le hacíamos mala cara, lo insultábamos, lo tratábamos mal. Entonces ahí es cuando dice uno, wow, ¿a dónde está nuestra humanidad? Y aún sabiendo que ellos, digamos, fueron los que permitieron salvar nuestra vida. Los héroes de la historia. Los héroes de la historia, de los científicos que se sentaron allí a contrarreloj a sacar una vacuna que nos tiene hoy con vida. Así es. Entonces, lastimosamente, perdemos la razón y hacemos cosas irracionales que terminan en poner una barrera para el acceso y garantía de nuestros derechos fundamentales. Muy interesante, doctora, este tema y sobre todo hablando de las personas con discapacidad y mencionábamos este cambio que se ha dado por parte de la Corte, que de hecho es algo nuevo, ¿no? Es algo muy reciente, se dio en 2019, si no estoy mal. Incluso cuando yo empecé a estudiar la carrera todavía existía la interdicción y nos alcanzaron a enseñar la figura de la interdicción y luego pues obviamente tocó actualizar el conocimiento. Pero sí quería de pronto hacer mención en un punto específico. Se entiende que en derechos humanos está claro que las personas con discapacidad los merecen, los tienen y pueden gozar de ellos. En derechos sexuales y en temas de la sexualidad también. Pero una de las inquietudes que más surgían por parte de los compañeros de clase y por mi parte, lo confieso, es en el tema económico. Porque una de las cosas que más mencionaban y el debate que se abría en clase, recuerdo que era con el doctor Hernán Mejía, que lo vamos a tener en el podcast, espérenlo. Él preguntaba, ¿cómo es posible que una persona que tenga cierta discapacidad, ya sea cognitiva, por ejemplo, una discapacidad mental, para poder entender o razonar correctamente, cómo vamos a permitirle que haga uso de sus derechos económicos o financieros en una sociedad, por ejemplo? O en una empresa que está apenas empezando, ¿cómo vamos a poner de gerente o de administrador a una persona con discapacidad? Quiero aprovechar para preguntarle y abarcar de pronto este aspecto de la discapacidad, saber qué piensa usted, qué opina usted de este punto, porque sí inquietaba mucho. Algunos de los estudiantes decían, yo no estoy de acuerdo. Algunos estudiantes decían, yo no haría negocios, así directamente lo decían, yo no haría negocios, no formaría una sociedad con una persona que tenga una discapacidad. Otros estudiantes quizá eran más sensibles al tema y decían, no, pero se les tiene que permitir, ellos tienen que aprender de pronto de estos temas o a manejar el dinero. Una persona que tenga una discapacidad y por medio de una sucesión herede una fuerte cantidad de dinero, ¿cómo se puede entender esto desde la humanización de ese derecho que nos ha comentado usted durante todo el episodio? Wow, pues es que claramente todo tiene una respuesta y es los perjuicios, lastimosamente, Luis. Porque ¿cómo se pudiera hacer? A través del apoyo, ¿sí? Sí. Todos necesitamos una red de apoyo, ¿sí? Para tomar decisiones, ¿sí? Yo todos los días no tomo decisiones sola. Yo tengo personas que me apoyan a tomar decisiones. Así es. ¿Sí? Y yo no tengo discapacidad y necesito esos apoyos. Pues la persona con discapacidad los tiene por ley. También, exacto. Y entonces ellos a través de ese apoyo pueden adquirir las capacidades necesarias para estar allí. Obviamente, Luis, si usted me pone a mí a dirigir la bolsa de valores,
pues yo no estoy en la capacidad para dirigir la bolsa de valores porque no tengo esas competencias, pero sí tengo otras competencias que me permiten, por ejemplo, ser educadora. Claro. ¿Sí? Lo mismo pasa con las personas con discapacidad. De acuerdo a sus usos, de acuerdo a sus competencias y de acuerdo a sus capacidades, pues se pueden ubicar en donde puedan dar respuesta a esto, pero no simplemente anularlos. Buenísimo. Entonces, es persona con discapacidad, no, ni a la portería se acerque. Descartado, no. No, ¿sí? Hay que lograr identificar a través del apoyo esa competencia, esa capacidad y también ese gusto, porque también hace poco veía algo muy importante. Si no es tu pasión, no lo hagas tu profesión. Uf, buenísimo. Concuerdo con esa frase. No, y es totalmente cierto porque es que ahí viene también la humanidad. La pasión lo mueve también la humanidad, porque si usted se pone a pensar desde que nos despertamos hasta que nos vamos a dormir, todos nuestros actos siempre van a tener que ver con un ser humano. Claro. Y si yo no trato a un ser humano con humanidad, estoy transgrediendo derechos. Interesante. Y es increíble. Créame que es algo que quizá se tiene que meditar muchísimo para poder entenderlo. A la primera no se entiende, pero cuando uno tiene esos momentos de meditación y reflexión, toca muy fuerte, de verdad. Así que le agradezco muchísimo por brindar estos conocimientos, doctora, en temas de discapacidad, en temas de legislación inclusiva. El escritorio de Luis.